A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a su programa semanal Cuida tu Corazón. En estos días me ha tocado ver en la consulta pacientes con problemas a nivel de las válvulas del corazón. Entonces, hoy yo lo que quiero hablar es justamente de eso, de las válvulas que tenemos en el corazón y de la función que estas válvulas tienen y de los daños que pueden presentarse. En décadas anteriores, la fiebre reumática es una lesión que se produce a nivel de las válvulas del corazón, causada por una bacteria muy frecuente en nuestro medio, pero que si no se combate, era lo que decían, lame la garganta y muerde el corazón. Lame la garganta, ¿por qué? Porque esta bacteria tiene la característica de producir amigdalitis. Amigdalitis, aquella infección que se produce a nivel de las amígdalas. Las amígdalas se encuentran en la parte posterior de la boca, ¿sí? En la parte de ingreso hacia el tracto respiratorio alto. Entonces, estas bacterias lo que hacían era producir una inflamación con una infección purulenta de las amígdalas y se repetía con mucha frecuencia porque la persona lógicamente no quedaba inmunizada cuando se presentaba esta amigdalitis. Pero ¿qué era lo que sucedía? Estas amigdalitis causadas por el estreptococo beta hemolítico, grupo A de Landsfield, entonces causaban una amigdalitis, pero el problema grave no se encontraba ahí. El problema grave se iba al corazón, aunque pasaba por las articulaciones causando unas artralgias, unas artritis migratorias a nivel de las grandes articulaciones, quiero decir codo, hombro, rodilla, cadera, pero no causaba una lesión específica. En cambio, a nivel del corazón, sí, a nivel del corazón causaba una lesión sumamente grave a nivel de las válvulas. Pero empecemos diciendo cuáles son las válvulas. Por favor, a la imagen hacia el corazón. Muchas gracias. Aquí tenemos las válvulas, las principales válvulas, aunque no son las principales, son las que dividen las aurículas de los ventrículos, ¿ya? Estamos hablando de las cavidades derechas. Estas son las cavidades derechas, estas son las que reciben la sangre que ya ha sido utilizada en nuestro cuerpo, pasa a la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide pasa al ventrículo derecho, este pasa por la arteria pulmonar hacia los pulmones para oxigenarse, regresan a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares y de allí a través de la válvula mitral pasa al ventrículo izquierdo para salir a través de la aorta y dar el riego con sangre oxigenada y nutrientes a todo nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas válvulas
especialmente la válvula mitral y la válvula aórtica, que resulta un poquito difícil verla aquí atrás, eran las víctimas de esta bacteria, eran las víctimas, en este caso, de fiebre reumática. Esta válvula mitral, ¿ya?, y la válvula aórtica, que como decía se encuentra aquí atrás, eran atacadas produciendo un proceso infeccioso, inflamatorio a nivel de la válvula, y en ocasiones lograban destruirla de tal manera que la única forma que teníamos de tratarla era cambiando esa válvula. Entonces podríamos iniciar con las diapositivas, por favor. Aquí estamos viendo nosotros unas válvulas biológicas. Es la válvula aórtica. ¿Por qué decimos que es la aórtica? Porque mire, tiene las tres valvas, la valva coronariana derecha, coronariana izquierda y la valva no coronariana. ¿Y por qué decimos biológica? Porque ya vamos a ver más adelante que existen otros tipos de válvulas que se llaman válvulas mecánicas. ¿Por qué puede haber esta división entre válvulas metálicas y válvulas biológicas? El momento que se hace el reemplazo de esa válvula, o sea, se saca la válvula dañada, si podríamos ver acá, se saca la válvula dañada, el cirujano cardiotorácico saca esta válvula y vamos a colocar una nueva válvula. Entonces, eso es el reemplazo de la válvula que ha sido dañada. En ocasiones se puede hacer lo que se llama una plastia de la válvula, abrir la válvula o cerrar la válvula, dependiendo de si esto permite que la válvula pueda continuar cumpliendo su función. Pero en muchas de las ocasiones de la fiebre reumática, lo que se producía era un daño tal que la válvula ya no tenía remedio y había que reemplazarla. Podemos continuar, por favor. Entonces, miren, esas eran de las primeras válvulas. ¿Cómo funcionaba esto? El momento que pasaba la sangre, llamémosle así, desde la parte que vemos con el aro hacia la parte metálica, la bolita se iba para atrás y permitía el paso de la sangre. Terminaba de pasar la sangre y la bolita tapaba esa válvula. Eran de las primeras válvulas que se implantaban, ¿ya? Y lógicamente con el avance de la técnica y avance de la ciencia mecánica, se fueron perfeccionando estas válvulas. Y ahora en este momento son válvulas las biológicas, que se pueden hacer de pericardio, o sea, de la membrana que recubre el corazón, o pueden ser porcinas, válvulas que se hacen de chancho. Fíjense uno de los ejemplos en esta, ¿ya? Aquí estamos viendo la válvula biológica humana o porcina, ¿ya? Entonces, humana, ¿por qué? Porque se está hecha de pericardio. Y la válvula mecánica, que tiene dos discos. Estos discos, en el momento, estas dos rayitas negras que ven ustedes, ¿sí? Este es el momento que la válvula permite que pase la sangre, pero luego esos discos se ponen laterales y cesan el flujo de la sangre. Entonces, esa es la función de las válvulas, que la sangre pase hacia la cavidad necesaria, pero que no se regrese, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver con una de las válvulas también que habíamos visto anteriormente. Estas válvulas son mecánicas. La que vimos de dos discos y esta son válvulas mecánicas. ¿Por qué la preferencia de una u otra válvula? Generalmente, cuando se va a colocar una válvula, hay que ver si es mujer, si es varón, o dependiendo de la edad también. Si es mujer o si es varón, ¿por qué? Porque si es mujer y está en edad fértil, una válvula mecánica va a necesitar que se le dé anticoagulante, va a necesitar warfarina, y la warfarina
tiene contraindicación en el embarazo. O sea, imagínese el problema que vamos a tener con una madre joven, con una válvula mecánica, que tenemos que darle anticoagulante y sabemos que ese anticoagulante es nocivo contra el feto. Entonces, ¿qué se hace? Se procede a colocar la válvula biológica. En la válvula biológica no necesitamos la anticoagulación. Lo mismo, si tenemos que hacerle el trasplante de una válvula, ¿ya? El reemplazo de una válvula a una persona, diga usted, de 80, 85 años, en donde nosotros, claro, tenemos que ver la edad física del paciente, no la cronológica. No la que dice la cédula, sino las características del paciente. Si es un paciente activo, que tiene sus coronarias normales, que no ha tenido ningún problema a nivel de riñón, no ha tenido problema hepático, un paciente saludable, se le coloca una válvula biológica. ¿Por qué? Porque la duración de la válvula biológica es menor a la válvula mecánica. La válvula mecánica da una garantía de mucho más tiempo, ¿ya? Entonces, veamos las siguientes, por favor. Otra de las válvulas, la de válvula de Starr Edwards, que fue de las primeras que empezaron a salir, de ahí está la fecha, inclusive 1960, ¿ya? Era justamente eso lo que les decía hace un momento. Esa cúpula que ustedes ven ahí permitía que la sangre pase, pero que no se regrese. Y vamos a ver más adelante válvulas que van a ir poco a poco, teniendo muchísimo más técnica y que sea mucho más aceptada por el paciente. Estas válvulas se trata de que sean unas válvulas no mecánicas. ¿Para qué? Para evitarnos el problema del anticoagulante. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene válvula, única y exclusivamente podemos utilizar el anticoagulante que es la warfarina, que muchos deben haber escuchado, el Coumadin, ¿ya? ¿Qué problema tenía el Coumadin? Primero, las ventajas, un maravilloso anticoagulante en los pacientes con válvula mecánica. Pero el Coumadin, uno tiene que tener un seguimiento con ese paciente para ver si nos estamos quedando cortos en la anticoagulación y necesitamos aumentar la dosis, o tenemos una posibilidad de sangrado alta por una anticoagulación muy alta y necesitamos retirarlo o bajar la dosis. Entonces, todo esto era alrededor del paciente que necesitaba el reemplazo de la válvula. Pero, gracias a Dios, ya se hace con válvulas que tienen una vida larga mucho mayor. Ahora bien, ¿qué era lo que se hacía antes, en un inicio? Y estaba, dentro de estos estuvo un tío mío, el doctor Pablo Dávalos, y el doctor Bonilla. Fíjese, un cirujano vascular y un cirujano traumatólogo hicieron la primera cirugía de corazón abierto en una válvula, en donde el procedimiento fue el siguiente. Hacían un corte a nivel del corazón que les daba pocos segundos para poder actuar. Y con el dedo abrían esa válvula que estaba estenótica, que estaba cerrada, y procedían nuevamente a cerrar esta cavidad del corazón. Ahora, imagínense, si ahora uno le propone eso a un cirujano cardiotorácico, yo creo que se ríe, no solamente se pone bravo, sino que se ríe. ¿Por qué? Porque para entrar a la cirugía se necesita canalizar tanto la aorta, ¿sí?, como las venas cavas. Y esto, pasarlo a una máquina que se llama la máquina de perfusión cardíaca, en donde esta máquina se encarga de purificar, oxigenar la sangre para devolverla, para que circule a través de la aorta mientras el corazón está parado. Entonces,
Dense cuenta cómo ha ido evolucionando todo esto. Esta paciente sobrevivió a ese tratamiento, su calidad de vida mejoró, pero lógicamente esa válvula que era estenótica y que se abrió de una manera cruenta, va a tener la posibilidad de reestenosarse, o sea, de cerrarse con mayor frecuencia que una válvula que sea reemplazada. Veamos la siguiente, por favor. Fíjense qué está sucediendo allí. Ven en ese círculo que tiene como unos grumos, esa señal casi como el signo de la paz, pero ven esos grumos alrededor. Esas eran las endocarditis que se producían a nivel de la válvula. Se dañaba la válvula, se fibrosaba, se cerraba, y lo que estamos viendo nosotros en la lámina grande, donde vemos ese como tubo, era el procedimiento que realizaron para dilatar esa válvula. Eso se denomina angioplastia, ¿ya? Es la colocación de la válvula a nivel de la aorta, si se están fijando, ¿sí? Esto es lo que se denomina el TAVI. ¿Ok? Es el reemplazo de la válvula a través de cateterismo. Ya se está haciendo, ya se hace con mucho éxito esto en hospitales de Quito. Ya se realiza esto en manos de hemodinamistas expertos. ¿Qué es lo que pasa? Que un paciente, ¿sí?, que tenga una sobrevida no muy prolongada, o un paciente que le querramos dar una calidad de vida mejor, sabiendo que su tiempo de vida no es el mejor, se habla con el cirujano, con el hemodinamista, y se programa esta TAVI, ¿ya? Es el reemplazo de la válvula a través de cateterismo. Entra el catéter, pongamos por favor, la misma diapositiva. Entra el catéter, como están viendo en la parte azul superior, ¿ya? Entra el catéter y la válvula va implantada en un balón. Se llega a nivel de la aorta, se abre el balón y se deja la válvula implantada, con muy buenos resultados, pero como es sabido, esto no tiene la duración de una válvula que ha sido quirúrgicamente implantada, como lo vamos a ver en otras diapositivas. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué es esto? Esto era el primer corazón artificial que se trataba de colocar para ver cómo funcionaba, pero realmente estas técnicas fueron avanzando de una manera prodigiosa, y actualmente el reemplazo por corazones mecánicos tiene muy buen resultado, aunque lo preferible en el caso de que exista un paciente es el reemplazo, el trasplante de un corazón humano. Lógicamente tiene que cumplir con todos los requisitos de relación, en donde el paciente, el donante y el receptor sean competentes, tengan las mismas características de tipo sanguíneo. Entonces, ese es el trasplante cadavérico. Cadavérico digo, ¿por qué? Porque el riñón uno lo puede hacer con una persona viva, porque tiene 2 riñones. Entonces, el donante puede donar un riñón estando vivo, pero lógicamente el corazón no lo podemos trasplantar estando vivo, sino que se hace de corazón de cadáver, y tiene que haber la compatibilidad del donante con el receptor. Veamos la siguiente, por favor. Miren, esta es una válvula mitral, ¿ya? Vemos en la parte superior izquierda o derecha de su televisor como unos dientes. Esta válvula es una válvula que tiene un prolapso importante de una de sus valvas, y esto va a dar una insuficiencia muy grande en el paciente. Y podemos ver en el medio
la sección de esa porción que se hace y la anuloplastia que se realiza en este paciente. Tengo la experiencia con dos grandes cirujanos cardiotorácicos, el doctor Santiago Endara y el doctor Gerardo Dávalos. Hicieron en un paciente mío este tipo de cirugía y el paciente vivió más de 10 años con una calidad de vida maravillosa. O sea, no necesitamos reemplazar la válvula, sino que se hizo una plastia. La plastia es la reconstrucción de esa válvula para que esa válvula que tiene el paciente siga funcionando de manera adecuada. Sigamos con la siguiente, por favor. Ahí vemos más claramente también uno de los procedimientos que se hace. Se coloca un anillo de Carpentier alrededor de la válvula y se hace una plastia en eso que ven ustedes como un cierre. Esto es cuando la válvula se ha dilatado muchísimo y tenemos que hacerla más pequeña. O sea, tienen que hacerla los cirujanos cardiotorácicos. Veamos la siguiente, por favor. Ahí tenemos una válvula de doble disco. Esta es la válvula que se utiliza con mayor frecuencia. Esta es la válvula de doble disco en donde, como les explicaba, esos discos que ven ustedes en el medio, ¿ya? El momento de estar verticales están permitiendo el paso de la sangre y luego cuando se ponen horizontales, esos discos cierran el paso de la sangre, produciendo lógicamente una buena función a nivel del sistema cardiocirculatorio. Pero estas válvulas de tipo mecánico, recuerden, esas válvulas requieren la utilización de anticoagulantes de por vida. El paciente no puede dejar de tomar anticoagulantes. Ahora existen anticoagulantes orales, pero no están indicados. Los anticoagulantes orales no están indicados en problemas de tipo valvular. Podríamos ver la siguiente, por favor. Ahí vemos a los cirujanos actuando, ¿ya? Lo que tiene en la mano es para hacer la medida de la válvula, el tamaño de la válvula que van a utilizar. Y fíjense cuántas cuerdas, cuántos puntos de sutura va a necesitar el cirujano para que esa válvula quede implantada. Realmente es un trabajo de artista el que tiene que hacer, pero con esto se le va al paciente, sino a garantizar, por lo menos darle la oportunidad de que esa válvula que estuvo dañada y que con toda seguridad le iba a traer consecuencias funestas, que esa válvula que le están reemplazando le dé la posibilidad de tener una calidad de vida buena, una calidad de vida y una sobrevida buena. Es verdad, hay que abrir el tórax, hay que hacer una cirugía de corazón abierto, hay que conectar al paciente a una máquina de perfusión, hay que hacer una serie de procedimientos que son cruentos, es cierto, pero recuerden, las válvulas por catéter se van a utilizar solamente en ciertos casos, no en todos los casos. ¿Por qué? Porque si es un paciente que tiene una sobrevida larga, una buena calidad de vida, la cirugía tiene que ser a corazón abierto para colocar una válvula, bien sea una válvula biológica o bien sea una válvula mecánica. Y ya les dije que la válvula biológica tiene un tiempo más limitado que la válvula mecánica en su duración. La siguiente, por favor. Creo que con esto he tratado de darles una idea de lo que puede hacerse con las válvulas del corazón cuando están dañadas. Ahora bien, no solamente la fiebre reumática, que en su época fue el mayor agresor de estas válvulas. ¿Por qué? Porque puede presentarse también un problema. Pueden presentarse valvulopatías, o sea, enfermedad de las válvulas de tipo congénito. Pacientes que nacen con deformidad de las válvulas del corazón y que es necesario
a corto o a largo plazo realizar un procedimiento a nivel de esas válvulas. Tenemos también las calcificaciones que se van formando en los pacientes de edad, en donde ese calcio se va pegando de la válvula, la va dañando y va a producir una lesión de la válvula que necesite o ser reemplazada o que se coloque a través de catéter una plastia, o sea, que se abra esa válvula para permitir un mejor flujo de sangre, o que se reemplace la válvula aórtica, en este caso, que se denomina TAVI. Es un procedimiento delicado, pero que le da una oportunidad de vida al paciente muy satisfactoria. Así es que, cuando escuchen hablar de un soplo, puede estar dado por esta lesión a nivel de la válvula, y la solución se verá con exámenes complementarios que se le realizan al paciente, y de igual manera la solución quirúrgica o no quirúrgica estará dada por una comunicación entre el cardiólogo y el cirujano cardiovascular. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.